Gracias, doctor. Antes de comenzar, compartimos brevemente algunas indicaciones logísticas. La sesión está siendo grabada, colegas. Los micrófonos deben permanecer en silencio durante la presentación y las preguntas podrán colocarse en el chat o levantando la mano virtual al final de la presentación en la sesión de preguntas. También informamos que se estará compartiendo por el chat el enlace al formulario de participación para diligenciar el certificado de participación, que ya nos los están pidiendo por el chat. Le damos la más cordial bienvenida al ciclo de webinar Cátedras UNESCO en Acción, Proyectos, Diálogos y Colaboraciones desde América Latina y el Caribe. Soy la doctora Eunice Pérez Medina, titular y anfitriona de este ciclo, titular coordinadora de la Cátedra UNESCO Educación Superior del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, y estaré acompañándoles como moderadora en esta sesión. Además, me acompañan asistentes de investigación de la cátedra, Beatriz, que está por allá, que ya la están viendo, y Mauria Paula. Estudiantes graduadas que colaboran en los proyectos de investigación y en la coordinación de las iniciativas académicas de la cátedra, a quien agradecemos el trabajo que día a día realiza. Este espacio virtual se concibe como una plataforma académica regional para visibilizar y articular las contribuciones de las cátedras UNESCO, promoviendo el intercambio de saberes, la reflexión crítica y la construcción de agendas colaborativas que fortalezcan el impacto de la educación superior en América Latina. A lo largo de este ciclo, compartiremos proyectos, experiencias y prácticas innovadoras que reflejan el compromiso con la excelencia académica, la justicia social y la transformación regional. Más que presentar los resultados, buscamos con el ciclo fortalecer redes, fomentar el diálogo y reafirmar el conocimiento como un bien público al servicio de nuestras comunidades. Damos paso a la presentación hoy muy especial del doctor Axel Didrikson, quien es un destacado académico, investigador y gestor universitario mexicano, ampliamente reconocido por sus aportes al estudio y la transformación de la educación superior en América Latina y el Caribe. Es profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde ha desarrollado una extensa trayectoria en temas de políticas educativas, internacionalización, innovación universitaria y cooperación académica regional. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por ser parte del ciclo. Le damos una cordial bienvenida, así que el escenario es suyo. Adelante. Muchas gracias. Es un honor la invitación que me han hecho, con todo el cariño que tengo de la Universidad de Puerto Rico y por supuesto de grandes amigos y amigas que hemos estado acompañando proyectos, tareas, iniciativas de gran calado y muy importantes durante nuestra trayectoria profesional, académica, desde las cátedras UNESCO. Muchas gracias, Eunice, doctora Pérez Medina. La felicito ahora por estar asumiendo la responsabilidad de la dirección de la cátedra. Es una excelente designación que mucho celebramos todos los coordinadores de las cátedras. Y por supuesto también a quienes la acompañan en esta tarea, que son investigadoras, investigadores, con quienes nos reunimos no hace mucho en un evento muy importante de Cátedras UNESCO de América Latina sobre educación superior. También saludo, por supuesto, a los coordinadores y directores de Cátedras UNESCO, con los que también tenemos una enorme relación de hace muchos años, al doctor Raúl Delgado Valls, de la Cátedra de Migración de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y por ahí también está nuestra colega de la Universidad de Guadalajara, no sé si... Elia Marum, la doctora Elia Marum, por ahí vi que entró. Hola, Elia, gracias por estar aquí acompañándonos y por supuesto a todas y todos los que están presentes
y que veo por aquí con sus, con las siglas de con las letras de sus nombres. Bueno, voy a pasar a compartir una presentación para tener un, una, un, este, un referente de lo que estamos trabajando y del debate que quiero presentarles, de tal manera que podamos seguir esta sesión con este apoyo. Como lo habíamos, se había anunciado, la idea es discutir las perspectivas de la educación superior en la actualidad, sobre todo en el debate frente a los cambios que están ocurriendo y el papel desde el Gran Sur, desde el sur global, que nos corresponde asumir frente a, por supuesto, las grandes diferencias que yo considero existen y que debemos de remontar hacia el futuro. Esto es parte del debate que nos corresponde para asumir no solamente los acontecimientos que desafortunadamente están ocurriendo a nivel mundial en contra de poblaciones enteras de una manera verdaderamente brutal, con un gobierno que aparte de ser absolutamente indignante y con una, además, orden de aprehensión y con cargos de, de misoginia de cuestiones verdaderamente lamentables. Yo no sé cómo pueden tener un presidente como de esa envergadura, que además se cree el rey y que ya pasamos de la época del imperialismo, estamos retornando a los imperios y ha desatado unas guerras bestiales junto con también la imposición del gobierno de Israel. Lamentamos mucho esta situación, pero las universidades tenemos que reflexionar sobre esto para no solamente desarrollar, como lo están viendo ustedes, eh, el valor social público que el conocimiento que generamos nos permite desarrollar frente a la ignorancia, a la antidemocracia, las imposiciones, los fake news, los dogmatismos y la manipulación frente a la verdad, porque las instituciones de educación superior lo que perseguimos es precisamente eso, el descubrimiento, la producción de un conocimiento nuevo, la verdad, desde todas las perspectivas y de todas las ciencias sociales, humanidades, las nuevas tecnologías. Y el tema que pongo aquí es, junto con el siguiente, que son los dos temas que quiero poner en el debate, es uno, desde la perspectiva del cambio de lo que llamamos el capitalismo cognitivo, se ha impuesto una asimetría interregional en materia de ciencia, tecnología, humanidades e innovación que nos agranda las brechas respecto de las cuales estamos trabajando y que en el futuro, si no hacemos cambios fundamentales desde las universidades, estas asimetrías interregionales se van a agrandar y por lo tanto vamos a reproducir en lugar de una solución de autodeterminación científica tecnológica en beneficio de nuestros pueblos, una dependencia tremenda que se notó desde la pandemia del uso y manejo de nuevas tecnologías y más aún ahora con la llegada y el desarrollo de la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas. Imagínense ustedes lo que tenemos en términos de las brechas respecto de las cuales
hago referencia a este concepto de asimetrías tremendas de carácter interregional. Imagínense 20 empresas tecnológicas del mundo tienen una capitalización bursátil mayor a los 20 billones de dólares, o sea, 20,000 millones de dólares. Esto significa una quinta parte del PIB global. Y estas empresas articulan gigantescos conglomerados financieros, más o menos 33, lo cual es, cada vez se va concentrando mucho más esta generación de empresas tecnológicas y de lo que llamamos desde una visión marxista la acumulación del capital orgánico, que gestionan inversiones, es decir, pegado al capital financiero de alrededor de 83 billones de dólares, 83,000 millones, lo que significa más de 4/5 partes del valor nominal del PIB mundial. Este conglomerado tecnológico financiero es de dominio global, me refiero a todas las empresas que ustedes conocen, que además las tenemos todos los días en nuestro bolsillo o estamos frente a ella. Se concreta desafortunadamente no solamente en un dominio mercantilista de apropiación de lo que le llama Negri, Bercellone y otros autores, como la apropiación de la inteligencia colectiva con este desarrollo del capitalismo cognitivo que absorbe todo el talento humano en beneficio de las grandes transnacionales. Y desafortunadamente esto no solamente es para mercantilizar las relaciones sociales y económicas, sino también cada vez más orientado a las tecnologías de guerra. Como ustedes están viendo, por ejemplo, en la guerra de Irán o lo que está ocurriendo en Gaza o en otros lugares, no hay una intervención directa en tierra de los ejércitos, sino es a través de drones, de aviones de combate, de misiles. Es decir, ya los ejércitos ya no entran en territorio, sino los combates son en el aire, en los escudos que los protegen o en este tipo de armamento controlado desde inteligencia artificial o desde otras tecnologías disruptivas. Esto implica cadenas globales de suministro de inteligencia artificial que demandan enormes cantidades de energía. Además, tenemos este conglomerado tecnológico financiero que atenta contra eh, el medio ambiente, el agua, usa cantidades enormes de energía, busca explotar los minerales críticos y las manufacturas, y, por supuesto, con estrategias de mercantilización digital. Esta composición orgánica del capital tecnológico financiero, que requiere grandes poblaciones de trabajadores, sobre todo ahora una gran movilidad de talento humano a nivel internacional. El doctor Raúl Delgado Báez tiene uno de los textos de la investigación más importante que tenemos sobre la migración de talento humano en el mundo desde México. A él le debemos una serie de datos y de análisis que dan cuenta de la trascendencia de la movilidad del talento a nivel global a favor de las grandes empresas internacionales, particularmente que utilizan el conocimiento tácito para la ganancia indiscriminada. Y imagínense en 2026 que contábamos con 3,822 millones de personas que componían la fuerza de trabajo. Estos básicamente se ubican en un 70% en los países de ingresos medios e inferiores, y solo el 20% se concentra en los países de altos ingresos. Son citas de la Organización Internacional del Trabajo. 70% de los trabajadores están en nuestros países. Quienes generamos la riqueza mundial
particularmente y de forma mayoritaria está en los países de ingresos medios o bajos. Esos son los trabajadores formales e informales que tienen talento, por supuesto, habilidades, destrezas de todo tipo. Solo el 20% se concentra y tenemos casos, por ejemplo, doy dos ejemplos. Uno, el de España, donde va una gran cantidad de latinoamericanos. Imagínense ustedes que las universidades españolas en sus posgrados tienen el 47% de la población de estudiantes de nuestros países, lo cual significa que si las universidades de España no tuvieran casi la mitad de los estudiantes en las universidades, sus universidades, pues prácticamente tendrían edificios vacíos. Tendrían la necesidad de cerrar universidades, Salamanca, la Autónoma de Madrid, con excepción quizá de la Universidad de Barcelona, que es muy reconocida, pero todas las demás dependen de nosotros y son de muy baja calidad. Entonces, ahí hay que reflexionar cómo el talento humano y la fuerza de trabajo, en un 70%, su gran mayoría, depende de la generación de esta riqueza y que nosotros tenemos que reflexionar respecto a esto porque estamos simple y llanamente pues otorgando fuerza de trabajo con salarios bajos sin una compensación internacional que implique una nueva redefinición de, reitero, del concepto de la disonancia y de la asimetría interregional. Desafortunadamente también el desempleo a nivel mundial es del 4.9 y afecta sobre todo a la población joven. América Latina todavía tiene una gran cantidad de población joven, a diferencia de otros países que ya están en la curva del envejecimiento completo de sus poblaciones, pero el grupo de edad joven que no estudia ni trabaja era alrededor en los entre 25 y 26 del 20% a nivel mundial, pero llega hasta el 28% en los países más pobres. Es decir, son jóvenes que no tienen expectativas de futuro y que trabajan de manera informal o eventual o estudian también de forma eventual y no pueden tener trayectorias sustentadas en su proceso. En este caso, además, predomina la informalidad y la desigualdad educativa y esta condición afecta sobre todo a las mujeres, a pesar de que en esos países la mayoría ya de la población estudiantil está compuesta por población femenina. Esto significa una población migrante pobre, como ya lo tenemos en todo el mundo y que va a ser además una condición estructural hacia el futuro, y una movilidad internacional de jóvenes de talento superior hacia los países más desarrollados con tasas de mayor envejecimiento de su población, ya no digamos Japón, sino también toda Europa, Asia Pacífico y Australia. En términos de indicadores de estas asimetrías, ustedes conocen estos datos, simplemente los pongo para hacer un referente. Desde 2015, la caída de la inversión pública en investigación en ciencia y tecnología a nivel mundial, en América Latina, América Latina pasó del 0.8 al 0.6 con respecto del PIB, con excepción de Brasil, y en comparación con China, que crece en un 20%, y en Estados Unidos y en Europa decrece de 28 a 25 y de 18 a 14% respectivamente, y en comparación con el PIB, lo cual significa que China está ya por encima en la producción y la inversión de investigación en ciencia y tecnología de manera extraordinaria y excepcional, y que está llevándose en las 15 tecnologías disruptivas y la inteligencia artificial, por supuesto, está ya muy por encima de propio Estados Unidos y Europa. El gasto promedio en América Latina, desafortunadamente, no llega ni al 1%, en términos de promedio, aunque Brasil
va subiendo más, pero en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE, como media es el 2.7, China está en 2.4, Corea del Sur, imagínense ustedes, está invirtiendo en gasto en investigación y desarrollo en un 4% de su PIB, Brasil 1.3, como había dicho, supera en términos el promedio de América Latina. En nuestros países, en Argentina y México, creo que ahorita en Argentina va peor, estamos entre 0.5 y 0.6, dependiendo del año, y otros, incluso de América Latina, están por debajo del 0.3% respecto del PIB, sobre todo en países andinos y de Centroamérica. En el número de investigadores, estas asimetrías, pues también son muy grandes. Por cada 1.000 personas hay un promedio de 2.5 investigadores, mientras la OCDE es un promedio de 8. Brasil concentra el 50% de los investigadores de la región, aunque en nuestros países, sobre todo Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y México, participamos también de forma importante en el número de investigadores. En México, por ejemplo, tenemos más de cerca de 40.000 investigadores en un sistema nacional de investigadores que otorga una beca por la investigación de tiempo completo, como lo tenemos las personas de México que están aquí, incluyéndome a mí. El promedio de mujeres por 1.000 personas va entre 33 y 45%, dependiendo del país, y apenas producimos a nivel de ciencia básica y de referencias indexadas en publicaciones y revistas de forma respectiva, un 4% cuando mucho de esta producción científica mundial. Una muy baja citación, una baja importancia en la producción de patentes y, por supuesto, una baja tasa de colaboración interregional, que esta es una de las cuestiones que estamos tratando de desarrollar con iniciativas como la de enlace o esta misma de las cátedras UNESCO que nos van posibilitando el desarrollo de una colaboración de nuestra región y con otras regiones de manera importante y que tenemos que seguir generándola de una manera cualitativa y cuantitativa de mayor potencialidad. Apenas tenemos 1% de patentes mundiales, la mayoría de las cuales casi son formuladas y desarrolladas por personas extranjeras y no nacionales. Tenemos una infraestructura más o menos importante desde el plano de las universidades nacionales. Me refiero sobre todo a unas 10, 15 de Brasil, 3, 4, 5 de Chile, la de Uruguay, por supuesto, la gran universidad de la República, y de México tenemos unas 10, 15 universidades muy bien dotadas en términos de infraestructura. Tenemos un aumento importante en el posgrado, hemos crecido, sin embargo el 60% de todo el posgrado, sobre todo el doctorado, está en 3 países, en Argentina, Brasil y México. Se ha incrementado la fuga de cerebros, por lo que he mencionado con antelación en términos de la gran asimetría que tenemos y por lo tanto la compra de cerebros, lo que se llama el general intellect del capitalismo del conocimiento o el capitalismo que se concentra en grandes ciudades como smart cities o ciudades del conocimiento o tecnópolis, pero tenemos poca articulación entre doctorantes y sector productivo. Esto reproduce la desigualdad, los niveles de segmentación sistémica de nuestros sistemas y muy baja inversión de empresas privadas en investigación y desarrollo. En otros países, esta inversión de empresas privadas en investigación y desarrollo alcanza hasta 70% total de la misma, mientras en nuestros países llega a ser apenas no más del 10%, en algunos lugares hasta el 15% alcanzaría. Y en nuestros países, la mayoría de la investigación científica básica
y de patentes y algunas tecnologías disruptivas, sobre todo en instituciones de educación superior tecnológica, se concentra básicamente en las universidades públicas nacionales. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Este es el segundo concepto que pongo a su consideración. Uno es cómo romper las asimetrías que estoy tratando de documentar interregionales que nos obligan a reproducir un modelo de dependencia en términos cognitivos, paradigmáticos, de métodos, lenguajes, resultados, patentes, número de investigadores, etcétera, etcétera. Y el debate se ha metido a nivel internacional en la incorporación de un concepto que se agrega al de docencia, al de investigación y al de difusión de la cultura, que es la innovación. El concepto de innovación, o como le llaman en Europa o en Asia, the third mission de las universidades, para nosotros sería la cuarta, porque la tercera es la difusión de la cultura o la extensión. Aquí se ha adoptado como la tercera misión y el componente de innovación ya está resultando ser mucho más importante que la propia docencia o la propia simple y llanamente investigación básica. La innovación se ha convertido en el puntal de las grandes transformaciones No de sé los si son esas, modelos, de las grandes innovaciones en los modelos académicos internacionales que ahorita voy a pasar a comparar. Tenemos un no te primer viene, modelo, perdón, no te viene. es que alguien está hablando por ahí. Si pueden apagar su micrófono. Comparo entonces los modelos de innovación que están surgiendo desde básicamente este siglo, aunque vienen de los 80 y 90 de forma muy, muy pronunciada. El primer modelo que les presento, que ha incorporado la innovación como su tercera misión, es el modelo de emprendimiento de capitalismo académico, como lo han definido Shlotter, Leslie, en fin, entre otros. Este modelo de capitalismo o de emprendimiento que comienza en Silicon Valley con la Universidad de Stanford o la Ruta 128 con el Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Harvard en Massachusetts, se estructura bajo el componente de la triple hélice, denominada triple hélice porque articula los componentes del gobierno que ponen la infraestructura, digamos la energía, la urbanización, etcétera, la empresa que pone la inversión y la universidad que pone el talento. Este componente desarrollado por Scowitz, denominado triple hélice, es componente fundamental del modelo de emprendimiento o de capitalismo académico que se desarrolla sobre todo en las universidades de Estados Unidos y en algunas, por supuesto, de Europa o incluso se ha querido medio desarrollar en algunas universidades de nuestros países y es básicamente orientado a las demandas del mercado y se concentra en la investigación, particularmente en Estados Unidos, en productos para la industria farmacéutica y militar. Y obviamente tiene una fuerte concentración en la inversión privada y empresarial, como lo ha demostrado Sheila Slotter en su análisis en varios tomos con otros colegas sobre su concepto de capitalismo académico. El otro modelo de innovación que quiero presentarles, que también ha adoptado como tercera misión, es el modelo de universidad de investigación. Esto básicamente predomina en Europa, se desarrolla desde los 90 con la constitución del Área Común de Educación Superior Europea, que, como ustedes saben, fue producto de un acuerdo intergubernamental de los países cuando pasan de la Comunidad Económica a la UE, a la Unión Europea, y se constituye con 4 ejes fundamentales: la movilidad de estudiantes,
el llamado Erasmus, proyecto Erasmus, la composición de un marco de transferencia de créditos, el famoso European Transfer Credit, eh, el ESTS, un diploma suplementario que da cuenta de la transferencia de créditos y, por supuesto, inversiones en investigación como componente fundamental de este nuevo modelo. El ejemplo más claro que pongo aquí es LERU, que es the League of European Research University, que es una red, una asociación que agrupa todas las universidades más importantes de investigación, la Sapienza de Italia, la Sorbona, Oxford, Cambridge, la Universidad de Estocolmo, la Universidad de Finlandia, la Universidad de Barcelona como única de España, etcétera. Es una liga muy, muy importante que ha adoptado el término de Research University, que compone como modelo de innovación a las universidades de mayor potencialidad y que tiene, a diferencia del modelo anterior que describí, un componente de cuádruple hélices. Es decir, aquí se incluye gobierno, empresa, universidad, y que la innovación tiene que tener un impacto social. Si ustedes leen, entran a la página de LERU, www.leru.org, de la League of European Research Universities, van a ver que tiene un fuerte componente de sustitución de los criterios de evaluación por vía ranqueo y más bien evalúan el carácter de la innovación en la perspectiva de su impacto social. Incluso así le llaman directamente. Lo que la investigación con innovación debe favorecer es el impacto social que tiene los componentes de desarrollo de de estas universidades. Quizá el modelo más importante o el modelo más desarrollado es el modelo nórdico, que agrupa a las universidades de Noruega, de Suecia y de Dinamarca, que tienen una articulación entre sí, llamado así el modelo nórdico de universidades, donde incluso se prohíbe, por ejemplo, en la Universidad de Oslo, se prohíbe expresamente que el investigador venda a las empresas los productos de su investigación. Esto tiene que estar orientado al bienestar de la sociedad. Y este es un componente que caracteriza a este tipo de modelo, aunque obviamente en otras universidades pues también hay un componente de articulación de los resultados de la investigación con las empresas y de carácter mercantilista y de privatización. Favorece la investigación de manera híbrida, han adoptado un esquema básicamente interdisciplinario y transdisciplinario, reitero, con impacto social y de mercado, de forma híbrida, por eso lo señalo, y su organización y gobernanza se concentran en la investigación y la innovación y menos en la docencia. Le dejan a otras universidades mantener el componente de formación de profesionales, técnicos y profesionales, hasta incluso a nivel del doctorado, y ellos se concentran en este modelo de investigación en la innovación vinculada con los proyectos de investigación orientados, como he dicho, de forma híbrida. Busca la integración de política pública y la internacionalización para concentrar estudiantes foráneos y de talento humano. Ya di el caso de España y ahí me faltó decir el caso australiano, que es el más extremo, donde el tercer componente de inversión extranjera directa en Australia proviene de estudiantes que van a hacer sus estudios a las universidades australianas. Entonces, más alto. Imagínense el tercer componente de inversión directa y de exportación es estudiantes que van directamente a la
a las universidades australianas. Es decir, los otros dos son su exportación de granos, su trabajo en salud, nuevas tecnologías, algunas, su sistema agropecuario, y el tercer componente es el de la internacionalización del mundo académico, del cual depende hasta un 50% del componente del presupuesto general de las universidades más importantes, unas 16 universidades que tienen este componente fuerte, desde Sydney, Melbourne, Perth, Andorra, etcétera. Perdón, Andorra no, está en Europa. Tiene un fuerte componente de inversión de empresas y financiamiento selectivo de parte de los gobiernos, particularmente en el marco europeo. El otro modelo que se ha extendido desde los 90, finales de los 90 y sobre todo en este siglo, después del 2010 fue descomunal cómo se desarrolló este modelo de innovación, es el que denominan The World Class University, las universidades de clase mundial. Este concepto ha sido adoptado por Japón, por China, por Corea, Singapur, Malasia y Australia, y define fundamentalmente por sus orientaciones de planificación y de organización y gobernanza por el Estado y sus distintos gobiernos. No se trata de una orientación definida por la empresa privada, como por ejemplo el primer modelo de emprendedurismo que señalé, prácticamente como el de Estados Unidos. Aquí el caso está definido por las políticas de planeación y la definición de estrategias de gran interés para los estados y sus distintos gobiernos. Buscan una gran internacionalización y la movilidad global del talento humano, o sea, la composición, por ejemplo, de las ofertas de movilidad del talento en Singapur, en Malasia, en Corea, en Japón y también en China, es impresionante. Les ofrecen hasta cartas de ciudadanía si se incorporan a las universidades en estos países, y por lo tanto, pues obviamente absorben el talento de forma muy, muy importante. Se concentran en las tecnologías disruptivas y en las agendas de prioridad nacional de acuerdo a cada país. Yo podría dar muchos ejemplos de lo que ocurre en los casos de los proyectos, por ejemplo, de creación de 100 universidades de World Class en China, el proyecto de los 300,000 estudiantes extranjeros de Japón, las mergers, las fusiones que están haciendo entre las universidades en China, en Corea, o el caso de la Universidad Nacional de Singapur, que es extraordinaria, y otros mecanismos de captación de talento que ocurren en Malasia, y particularmente, como ya lo mencioné, en Australia. Se presenta como modelos de alta competitividad, y ellos sí adoptan el modelo de tasarse o esta competitividad articularla con los rankings internacionales, el Times de Londres o el de Tianjin, en fin. Y tiene un componente de financiamiento fundamentalmente de parte de los gobiernos, que por la idea de que se les da mayor autodeterminación o autonomía de parte financiera, pero que controla directamente lo que tienen que hacer en términos de la investigación y la innovación en sus universidades. Finalmente, el modelo de innovación que se ha adoptado tanto en América Latina como en algunas universidades en Europa, que se denomina en términos genéricos como de Social Engagement University, o sea, universidades de compromiso social o de articulación social. Este modelo favorece la vinculación de la ciencia abierta y la ciencia como un derecho humano. Se concentra en la docencia para la formación de técnicos y profesionales, y tiene una alta concentración de investigación
pero en universidades muy selectas. Yo señalo aquí algunas, como la USPI, de la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Barcelona, la propia UNAM, donde yo trabajo, la Universidad de Buenos Aires, o algunas universidades claves de Escandinavia, como lo he mencionado en términos del modelo nórdico, que tiene una concentración de investigación con innovación desde una perspectiva de ciencia abierta y de impacto en la sociedad. Depende fuertemente de las aportaciones financieras de los estados, como todas las universidades nacionales y públicas de América Latina y el Caribe, y presenta un fuerte componente de autonomía y declara sus funciones como de bien público y social. En fin, pongo estos dos conceptos como digamos, la base del debate. Tenemos asimetrías que se profundizan y que si no hacemos nada se van a profundizar dentro de muy pronto hacia los próximos 10, 20, 30 años, con una reproducción de la desigualdad mucho más acelerada y por supuesto con una concentración mayor de los componentes de desarrollo en algunas universidades solamente. Y por lo tanto, el debate está en cómo adoptar el concepto de innovación para revertir estas asimetrías interregionales. Porque la innovación desde una perspectiva social crea riqueza, pero también crea innovación y bienestar si está debidamente orientado. Esto implica favorecer el retorno al talento humano y su desarrollo a nivel regional, consolidar estructuras de colaboración regional como la experiencia que estamos llevando a cabo en Enlaces, que es el espacio latinoamericano de educación superior creado en la Conferencia Regional de 2008 en Cartagena de Indias de la UNESCO, donde creamos ahí Enlaces, y en la última reunión de Brasilia del año pasado, yo propuse la constitución junto con Enlaces de la Agencia Regional de Cooperación de Conocimiento, ARCO, que ya estamos avanzando porque ya es parte de la estructura y el plan de trabajo y la agenda de trabajo de la CELAC. Ya se ha incorporado a nivel de una colaboración intergubernamental, no solamente interregional desde las propias universidades, como es la experiencia de Enlaces. Ahí tenemos todas las redes nacionales, subregionales, de rectores, tanto por país como por subregiones. Está el SUCA, está la UDUAL, está la NUYES, está la Unión de Universidades del Caribe, está el Grupo Montevideo, está ANDIFES, que es la Asociación de Rectores de las Universidades Federales de Brasil, y varias rectorías y universidades, y aparte los sindicatos regionales de docentes y no docentes. Y esto agrupa más o menos más de 500 universidades de América Latina y el Caribe bajo este paraguas de Enlaces, y que estamos sosteniendo esta idea de constituir la Agencia Regional del Conocimiento para toda América Latina y el Caribe, y espero que las cátedras UNESCO que están con nosotros ahora, particularmente orientadas a la educación superior, puedan participar en esta experiencia que estamos avanzando de manera muy importante, porque ahora la presidencia pro tempore de la CELAC con la propuesta de ARCO va en marzo a ubicarse en Uruguay, y ya el Ministerio de Educación de Uruguay se ha comprometido con apoyar esta iniciativa a nivel regional, junto con otras iniciativas que se están dando en México, en Brasil particularmente, en Colombia y en la propia Uruguay. Esto implica, además, para revertir las asimetrías, el mayor impulso de acuerdos de cooperación en ciencia y tecnología con contenido estratégico, con temas como medio ambiente, agua, soberanía
ahí en medio ambiente, por supuesto, está todo el trabajo que hay que hacer para revertir la deforestación y la degradación de la selva amazónica. El tema del agua es crucial, la soberanía alimentaria, energías alternativas, tecnologías disruptivas e inteligencia artificial, el desarrollo del empleo formal de alto nivel, la seguridad, la violencia, y por supuesto me faltó también el tema de la salud. Esto implica ampliar la base del acceso y permanencia de los jóvenes del 30% que ocurre más o menos como media, 40% en algunos otros países, para subirlo hasta el 50% o más, como ocurre en algunos países selectos de este grupo de edad, hasta para 2035, y desarrollar transformaciones fundamentales de los sistemas hacia plataformas denominadas de lifelong learning, sobre todo porque después del 35 el grupo de edad de jóvenes que tenemos todavía, más o menos de un 30% de este grupo de edad en términos de media en América Latina, va a entrar a un proceso ya de envejecimiento poblacional del 2035 al 2050. Vamos a tener menos jóvenes, muchos menos niños y mucho más adultos en edad laboral, pero que van a requerir un fuerte componente de formación o de reactualización o de nuevos aprendizajes que denominamos en términos genéricos con el término de educación para toda la vida, lifelong learning. Así que esos son los puntos del debate que he querido presentarles a todas y todos ustedes, y que es, por supuesto, de gran interés que lo ubiquemos en el terreno de nuestra discusión como cátedras UNESCO, interesados, por supuesto, en, como lo dijo la doctora Pérez Medina desde un principio, en garantizar un bien público, un bien social, desde las universidades públicas de nuestros países, pero que esté orientado hacia una innovación de impacto social con, por supuesto, un desarrollo autogestivo en términos de autodeterminación de las políticas públicas, un mejoramiento del talento incorporado a a las estructuras de bienestar, y una política pública que busque la ciencia como un derecho humano, una ciencia abierta y componentes de formación mucho más integrales que permitan que seamos una sociedad del conocimiento con bienestar y con democracia popular. Dejo ahí mi participación, esperando los inteligentes y siempre oportunos comentarios de nuestros colegas que están con nosotros. Y por supuesto, vuelvo a agradecer, doctora Pérez Medina, y a la Cátedra UNESCO de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, la atención que han tenido para mi persona, para invitarme a este webinar. Muchas gracias a todas y todos. Gracias a usted, doctor. Gracias por esa participación. Quiero reconocer que tenemos en la audiencia al doctor José Joaquín Brunner. Espero que no se me haya ido por ahí, lo vi. Ay, no me diga que se me fue. Por ahí ya Bueno. se unirá nuevamente. Bueno, si está Agradecemos. Brunner, debo decirle que en la reunión que tuvimos en Puerto Rico, cuando le pregunté su pronóstico del cambio presidencial en Chile, le atinó. Muy bien, Le espero que se atinó. conecte nuevamente porque estuvo ahí Tuvimos bastante una rato. conversación de este tipo después del evento magnífico de Cátedras UNESCO, y cuando le dije su pronóstico del cambio presidencial, me dijo exactamente lo que acaba de ocurrir. Muy O sea bien, pues que, voy a estar además pendiente que de, regrese bueno, para decir. gracias. Bueno, agradecemos al doctor Didison por esta excelente magistral presentación. Estos temas tan importantes. Abro el espacio de preguntas y comentarios, invitando a los colegas a que participen en el diálogo, que compartan inquietudes o reflexiones relacionadas al tema presentado. Así que vamos a ver si veo las manitos levantadas por allá. A ver qué. No.
No, me encanta que el doctor Raúl Delgado rompa el hielo, así que le escuchamos, doctor. Bueno, primero que nada quiero felicitar a Axel por esta excelente presentación y también doy la bienvenida a esta iniciativa tan importante de la Universidad de Puerto Rico. La verdad es que hay un campo gigantesco de intercambio que podemos tener en relación con estas temáticas. Eh, bueno, una primera cosa que yo quería subrayar es que terminamos, como ya lo mencionó rápidamente Axel, un estudio muy importante sobre migración altamente calificada. Y simplemente les doy algunos datos, pero sobre todo lo quiero mencionar porque hay un gran potencial que hay que ver cómo lo integramos con esta reflexión que ha hecho Axel. Mírate, lo que encontramos en el caso de México es que hay 1.6 millones de profesionistas mexicanos en el extranjero que están en alrededor de 60 países. Tenemos 400,000 posgraduados y solo en Estados Unidos hay alrededor de 40,000 doctores, la mayoría en campos estratégicos del conocimiento, en áreas que llaman STEAM, ¿no? O CETIM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Entonces, todo esto habla de que tenemos una capacidad, nuestros países tienen, muchos de nuestros países tienen una capacidad científica y tecnológica importantísima, también en el exterior, que a lo mejor hace que los números y datos que presentas al principio, Axel, en tu presentación, habría que ampliarlos con este otro horizonte. Y creo que el gran desafío es cómo vinculamos a esta impresionante diáspora altamente calificada, que incluso está en la frontera del conocimiento. Nosotros tuvimos reuniones de grupo de foco, por ejemplo, en Silicon Valley o en Bruselas, en fin. Y hay el gran reto es cómo vinculamos esta, no tanto en estrategias de retorno que siempre han sido fallidas, sino más bien de vinculación estratégica con este enorme potencial. Y creo que ahí podríamos dar un salto muy importante adelante. Y otro punto muy rápido, porque tampoco quiero abusar de este comentario, es que en estos modelos de innovación, yo he trabajado muy a fondo el caso de Silicon Valley. Realmente el que se beneficia de todo esto es la gran corporación multinacional, que a veces usa estas innovaciones, estos inventos, al adquirir patentes para que no se utilicen, aunque puedan ser benéficas para la humanidad. Entonces habría que ver en esta ecuación donde la gran corporación multinacional también está en el centro, habría que ver eso o sea, cómo lo movemos o lo manejamos o lo integramos también, pero en un modelo como los que estabas hablando que tienen otra orientación. Entonces, bueno, pues muchas felicidades, Axel, por esta excelente presentación y ojalá podamos tener acceso, ¿no? a un documento, ¿no? Sobre esto. Muy bien, muchas gracias. Tengo otra mano levantada por ahí, la doctora Elia Marum. Sí, hola. Bueno, pues primero que todo me sumo a las felicitaciones de Raúl Delgado Weiss, Axel, como siempre una presentación impecable, con una capacidad de síntesis que bueno, ya te la conocemos. Muchas Creo que gracias, querida Eli. registrar los modelos que prevalecen. Algunos de ellos se han buscado imponer en América Latina, en México en especial, sin ver pues las premisas de las cuales parten, ¿no? La triple hélice de Herkovich pues tiene premisas que no son adecuadas para nuestras realidades porque el papel que le da a las universidades es de área de capacitación y de resolución de demandas de la empresa, de las empresas. El papel que le da al gobierno es solo de facilitador de los marcos legales, jurídicos, y no de rector de la educación y no de rector de la formación, ¿no? Yo creo que hay mucho que discutir sin duda, sobre todo cuando ya bajamos
estos modelos y estas grandes necesidades, primero de seguir impulsando talento de alta calificación, de seguirlo reteniendo y regresando y utilizando. Cuando, bueno, acabamos una investigación para México sobre vocaciones STEM en estudiantes de educación media superior, y lo que encontramos, pues, es que no hay estas vocaciones, ¿no? Si en ciencia incluimos ciencias de la salud, medicina, odontología, nutrición, psicología, solo 16% de los que van a egresar de las preparatorias, de los bachilleratos, quieren estudiar, buscarían estudiar alguna profesión STEM, y si le quitamos las ciencias de la salud, solo el 6%. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los talentos que requiere este nearshoring, que requiere este concepto de independencia científica y tecnológica, ¿no? Para todo esto. Y luego también, pues, que las políticas públicas no están armonizadas, no van dirigidas a realmente lo que tú has planteado, Axel, ¿verdad? Un conocimiento libre en beneficio de la sociedad, etcétera, ¿no? Y que lo que tenemos, pues, son políticas públicas que siguen atadas a modelos económicos que ya no existen, ¿no? Por ejemplo, la innovación social no está incluida en los sistemas, en los ecosistemas de innovación. Y bueno, sabemos que las universidades somos las responsables de 2 de los 3 grandes pilares del desarrollo sostenible, ¿no? Que se basa en infraestructura moderna muy fuerte, etcétera, en investigación y desarrollo para la innovación y en talento de alta calificación. Nosotros somos responsables de estos 2 últimos. Sin embargo, las universidades siguen sin verse como un elemento estratégico del desarrollo económico sostenible, ¿no? Y pues ya tú lo señalaste bien, va para abajo el financiamiento a la investigación y desarrollo, va para abajo el financiamiento a la educación, no hay una política salarial adecuada. Y para mí lo más grave también de todo es que tenemos estructuras y procesos que ya tampoco corresponden a las necesidades actuales de las universidades, ¿no? No hay estudios muy serios de la gestión de las estructuras, de los procesos, de la formación directiva que se requiere, y pues con directivos que todavía siguen siendo corporativistas, amarrados a grupos, partidos políticos, etcétera. Pues, ¿cómo vamos a poder implementar estos modelos que tú tan brillantemente nos has descrito, ¿verdad? Y que son urgentes e indispensables. ¿Con quiénes vamos a hacerlo, no? Con la directiva actual de nuestras universidades, no solo en México, sino en la gran mayoría de los países de América Latina, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, la tarea aún es mayor, es más ardua, porque implica ir desde abajo, desde los cimientos, hasta la parte macro que creo que tú has planteado de una manera magistral. Te felicito, Axel, y me siento privilegiada de estar en este grupo y de haberte escuchado una vez más. Un abrazo. Muchas gracias, querida Elia. Un gran abrazo. Muchas gracias, Elias. Excelente. ¿Alguien más que quiera? Estamos en la sesión de preguntas, comentarios, reflexiones, colegas, después de esta magistral presentación del doctor Axel. Bueno, el doctor Brunel le dejó un mensaje en el ya chat, lo leí. está por allí. Se tuvo sí. que ir, sí. Sí, también Sí. tenemos varios comentarios de la doctora Sí. Eva Cabán, está por allí también haciendo un comentario, así que le invito a leer los comentarios que los colegas le están haciendo desde el chat. ¿Alguna otro comentario en Bueno, esta fase? eso que dice Elia, en algunas universidades, particularmente en Europa, le llaman STEM, Science, Technology, Mathematics, Engineering and Humanities. Ya le están incorporando, incluso tú sabes que la NLFS, la National Science Foundation de Estados Unidos, ya no financia
Presidente, obviamente las grandes corporaciones le siguen financiando al MIT, a Stanford, a Harvard, a las Ivy League, pero para los proyectos estratégicos que considera la National Science Foundation de Estados Unidos, si el proyecto no incorpora las ciencias sociales y a las humanidades, no pasa. Porque ya se dieron cuenta que el simple tecnicismo, ¿no?, matemático, ingenieril, etcétera, sin una visión del contexto social de aplicación, pues no sirve para mucho. Entonces, también se están dando cuenta, lo malo es que también están mercantilizando la parte de ciencias sociales y humanidades. Ese es otro pequeño matiz, digámoslo así. Muy bien. Tenemos la mano levantada de nuestro colega de la Cátedra de Globalización. Adelante, doctor. Su micrófono está desactivado, doctor. No lo escuchamos. Su micrófono no está encendido. Bueno, le invito a colocarla por el chat la pregunta o el comentario también, en lo que mientras el doctor resuelve la situación técnica. Me gustaría hacer una pregunta, doctor, y es que en América Latina se habla con frecuencia de transformación universitaria, pero en muchas instituciones, sobre todo la nuestra, ¿verdad? Continuamos reproduciendo estructuras burocráticas, currículos fragmentados, lógicas más de corporativas internas, y yo me pregunto cuando hago este análisis, ¿hasta qué punto la principal barrera del cambio no necesariamente es la externa, refiriéndonos a financiamiento o políticas públicas, sino la propia cultura institucional de nuestras universidades que no nos permiten avanzar a esos modelos que usted presenta en esos trabajos y esas publicaciones que usted ha realizado? Sí, parece que ya el doctor de la Cátedra de Globalización ya prendió su micrófono, si quiere, para escucharlos a Muy todos. bien, adelante, doctor. No le No, escuchamos, yo no lo escucho, doctor. sigue sin escucharse, estimado doctor. Si coteje el volumen, a veces lo tenemos bajito y no nos percatamos que Vea está bajo. el volumen de su computadora. Bueno, mientras lo ve, doctora Pérez Medina, creo que el efecto de las reducciones de presupuesto hacia las universidades lo que genera es mayor burocracia de administración. Y obviamente la gobernanza se va hacia una politización metida en grupos que se reproducen a sí mismos dentro de las jerarquías de las propias universidades. El ejemplo más claro es el de la propia universidad de la doctora Elia Marum. Ahí hay un grupo dominante hegemónico que sigue teniendo, o la propia UNAM, que reproduce hasta con familias lo que le llamamos aquí la casta dorada, porque se concentran en los puestos privilegiados donde los recursos se administran. Pero esto se debe a que los recursos públicos no se orientan hacia las comunidades y los cuerpos colegiados. Por ejemplo, le doy un caso. En Japón, a pesar de las restricciones del 1% que se otorgaron desde el gobierno de Abe y ahora con la primera ministra derechista, ultraderechista que tiene en Japón, se va a agudizar más. Les recortan el 1% del presupuesto federal a las universidades públicas. Tokio, Tohoku, Sendai, Kioto, Osaka, etcétera, las grandes universidades nacionales. 1% al año. Y entonces los obligan a que su investigación se oriente a la recuperación de ese 1% que les quitan, vendiendo productos con transnacionales, haciendo patentes X.
Y entonces, esto genera que la administración crezca, pero hay un componente muy importante que no tienen otras universidades, que el presupuesto federal o gubernamental en Japón va directamente al catedrático. Si hay una parte fuerte que la controla la administración, va un presupuesto al gobierno y al gobierno de las universidades japonesas. Pero una gran parte del presupuesto nacional, por tradición, porque ellos adoptaron el modelo alemán de esa época, de Humboldt, el catedrático es el personaje principal de la universidad. Entonces el componente de académico de la universidad se mantiene en su prestigio y es el catedrático el que recibe directamente desde el gobierno a su cátedra su recurso para contratar estudiantes, para su propio salario, comprar libros, viajar, etcétera, etcétera. Este componente de orientación de los presupuestos nacionales o de los presupuestos gubernamentales hacia los cuerpos académicos, hacia los colegiados o hacia el investigador y el académico, no existe en nuestros países. Todo se concentra en la administración. Ahí hay que hacer una propuesta en el sentido de que pues, nosotros también podemos controlar parte del presupuesto de forma directa, porque nosotros somos los que desarrollamos la academia, nosotros hacemos la investigación. Entonces, tenemos que estar negociando que si voy a un congreso a ver si me dan el recurso para la compra del boleto de avión, etcétera, cuando yo tendría que hacer una planificación de mi propio presupuesto anual para desarrollar tesis de grado, congresos, libros, etcétera, etcétera. En fin. No sé si estimado doctor François Muchas gracias. Siri ya Doctor tiene, François, parece no. que no le ha picado Sí, su al micrófono continúa micrófono. desactivado, doctor François. ¿Alguien más que quiere? Déjeme cotejar si tengo alguna otra manito levantada. ¿Algún otro colega que quiera expresarse? ¿Tenga alguna pregunta o comentario? Reconocer que tenemos en la audiencia a nuestro jefe, al decano, al doctor Carlos Sánchez Zambrana. Así que, decano, bienvenido. Saludos, he tenido que incorporarme un poco tarde a este banquete que por lo que escucho de la conversación ha sido muy fructífero. Un abrazo, Axel. Saludos. Estimado Puma puertorriqueño. Una vez Puma, siempre Puma. Saludos Qué también a gusto todos y verte, todas. estimado Carlos. Un abrazo cariñoso y Igualmente, muy muchas gracias. muy atento a tus ideas y a lo que estás planteando. Un abrazo fuerte a todos los que están compareciendo. Gracias, decana, por propiciar estos encuentros. Muchas gracias. ¿Algún otro colega que se quiere expresar? ¿No? ¿No tenemos más reacciones? Bueno, no teniendo más reacciones, aprovechen esta oportunidad, no siempre tenemos. Mire, si está la doctora Maylene Coto por ahí, doctora Maylene, buenas tardes. Si tenemos aquí a la crema de la crema, buenas tardes. Buenas tardes. Es que me incorporé un poquito tarde y no quería interrumpir, pero muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, doctora Pérez. Muy buenas tardes, el doctor Carlos Sánchez. Axel, como siempre, Marlene, querida, un lo que he abrazo. podido escuchar magistral. Esa propuesta es extraordinaria. Lo que hay que hacer es saber y tener la certeza de cómo ponerla en marcha, a ver cómo podemos hacerlo entre todos. Somos muchos y yo creo que muchos hacemos la fuerza, creo que podemos hacerlo. Eh, pero encantada de poder hoy estar con ustedes. Y además, algo muy interesante y espero poder seguir asistiendo a estos webinars.
Es que a veces me coincide con que estoy de camino a mi casa, porque ahora mismo aquí en España son las 10:10 de la noche. Wow. Y entonces me coincide con mi tráfico hacia mi casa. Y entonces, pues, hoy he llegado más pronto porque además es que me urgía escuchar al doctor Dickinson, al que le tengo mucho cariño, él lo sabe. Gracias. Y porque sé que la propuesta que iba a hacer y lo que iba a hablar era algo magistralmente maravilloso y extraordinario e interesante. Y pues por eso, y además se lo escribí creo que a la doctora Pérez que Ujú. contara con mi presencia. Luego cuando llegué aquí, pues tuve otra reunión, ¿verdad? Que de momento se cruzó, pero aquí estoy apoyando a este webinar maravilloso. Así que cualquier Muchas cosa gracias, que Marlene. necesiten, todos ustedes saben que estoy en plena disponibilidad. Muchas gracias, doctora. Agradecemos ese esfuerzo de estar aquí para usted tan tarde, para nosotros no tanto. Bueno, es mi Puerto Rico, un pedacito de mi tierra, siempre es bueno tenerlo en directo. Muy bien, me hubiese encantado escuchar al doctor François, no lo escuchamos y no tengo todavía esperanza de que pueda solucionar el asunto técnico, doctor, antes de que cerremos la sesión. Parece que no lo vamos a escuchar. Bueno, no habiendo más comentarios, entonces quiero agradecer al doctor Axel Didrikson por su generosa participación y por contribuir al fortalecimiento del diálogo académico en este ciclo de webinars. Extiendo también nuestro agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión. Colegas, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Les recordamos que el certificado de participación podrá obtenerse mediante el formulario de asistencia que Beatriz y María Paula le han compartido por el chat. Asimismo, le invitamos a continuar participando del ciclo de webinars. El próximo se llevará a cabo el 20 de marzo y continuamos con los colegas de México. En este caso, va a ser con la doctora Isabel Medina González y el título es Experiencias de conservación de legados interculturales desde la Cátedra UNESCO de Ciencias de la Conservación de Bienes Culturales. Así que le tenemos una invitación a participar con esta colega este webinar. Para mantenerse informados del calendario, por favor, siempre nos gusta recordarles que está disponible a través de nuestra página web y a través de nuestro correo electrónico. Esperamos contar con su presencia para continuar construyendo esta red de cátedras UNESCO, un espacio de reflexión, colaboración y acción académica desde América Latina y el Caribe. Le estamos desde Puerto Rico, recinto de Río Piedras, desde la Facultad de Estudios Generales y la Facultad de Educación. Las gracias por estar con nosotros en este proyecto académico. Que tengan una excelente tarde o una excelente noche o una excelente mañana en cualquier lugar que estén del planeta. Buenas Bravo, tardes. aplauso. El profesor escribió. Gran abrazo. Ah, mira, sí, qué bien. Salud, salud, amigo Saludos, mío. buenas tardes. Sí, sí. Nos vemos pronto. Venga, hasta la vista. Adiós. Bye, bye. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Qué gusto verlas y verlos. Siempre es un placer escucharlo, doctor. Muchas gracias. Estamos en contacto. Bye.